Bienvenidos a una nueva sesión de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a estar trabajando con la continuación de ecuaciones diferenciales exactas. En la última sesión se tomó el ejemplo de una ecuación diferencial que no es exacta, pero que cuando se le multiplica por una función μ, que puede depender de x o de y o de ambas variables, pues esta ecuación diferencial se convierte en una ecuación diferencial exacta. A este procedimiento, o más bien esta función que está multiplicando, se le conoce como el factor integrante o factor de integración. Veremos en esta sesión los casos que se presentan para ecuaciones basadas en el factor de integración. Entonces, para ello primero vamos a considerar una ecuación diferencial en esta forma, que son las que hemos estado trabajando últimamente. Si esta ecuación no es exacta, esta se puede transformar en una ecuación diferencial exacta mediante la elección de una función u. En el caso anterior de la última sesión era una función μ. Aquí la vamos a tomar como una función u. Esta función es un subconjunto de R2, es decir, toma o puede tomar dos valores de una función. Y este puede depender tanto de la variable x como de la variable y, de tal manera que al multiplicar toda la ecuación por u, toda la ecuación número 1, obtendríamos esta expresión. Y vamos a suponer que es exacta. Entonces, a la función u, que depende de x y de y, se le conoce como factor integrante o factor de integración. Hay que tener en cuenta que el cálculo del factor integrante de una ecuación diferencial, si ésta lo tiene, depende de la forma de la ecuación y de las funciones involucradas. Es decir, el proceso del cálculo de calcular este factor, cuando es posible, se restringe al número de variables que tiene dicho factor. Los casos más simples de resolver es cuando el factor integrante solo depende de una variable. Ahora, nosotros estamos trabajando con la ecuación 2, que ya es una ecuación exacta. Entonces, ¿qué debe cumplir? Que la derivada de u de x, y, que multiplica a m de x, y, respecto a y, tiene que ser igual a la derivada parcial de u de x, y por m de x, y diferencial de x. Entonces, de aquí, si nosotros abrimos paréntesis de estas dos derivadas, pues vamos a tener la relación número 3, ¿sí? La del lado izquierdo es esta derivada, es decir, este elemento es la derivada que una vez abiertos los paréntesis, y una vez obteniendo la solución de esta derivada, tendríamos que llegar a una expresión de este estilo. Entonces, para determinar el factor de integración de la última ecuación, podemos considerar 4 casos. El primer caso, pues nosotros sabemos que u puede tomar dos elementos, en x y en y, pero vamos a suponer que u solo depende de x. Si u solamente depende de x, entonces la derivada de u respecto a y debe ser 0, porque la dependencia de u solamente es de x. Entonces la ecuación número 3, ¿qué nos va a implicar? Recordando quién es la ecuación número 3, es que esta parte, porque solamente depende de x, esto se hace 0. Por lo tanto, nosotros tendremos esta expresión. De esta expresión, nosotros podemos reacomodar los términos, es decir, esta n, que, bueno, todo este término es negativo, lo pasamos hacia el otro lado, se hace positivo, y todo este término que es positivo, lo pasamos al otro lado de la expresión, y es negativo entonces,
y hacemos una separación de variables. Es decir, vamos a obtener la diferencial de u entre u, que vamos a obtener entonces directamente una expresión de este estilo. Si integramos esta expresión, bueno, esta expresión antes que nada la vamos a estar definiendo como una función f que depende de x. Entonces, si nosotros integramos toda esta expresión respecto a x, lo que vamos a obtener es lo siguiente: que f de x va a ser igual con 1 entre n de x, y, que multiplica a estas derivadas parciales. ¿Sí? Una vez que tenemos esta relación, aquí solamente permítanme corregir, no tiene esta diferencial. Entonces, si nosotros integramos esto respecto a x, vamos a obtener esta forma. ¿Sí? Es decir, la integral de la diferencial de u de x entre u de x es igual a la integral de f de x diferencial de x. La solución de, como se puede apreciar, la primera parte de esta integral, el lado izquierdo de la misma, está completo. Y como está completa esta función, nosotros podemos integrarla directamente. Y la integral de 1 sobre nuestra variable respecto a la variable de integración va a ser el logaritmo natural de nuestra variable de integración. En este caso, nuestra variable de integración es esta función u de x. Por lo tanto, la solución de esta integral nos va a implicar que tenemos el logaritmo natural de x igual con la integral de f de x diferencial de x. Por tanto, si nosotros despejamos o queremos obtener la función u de x, aplicamos la función inversa a lo que es el logaritmo natural, sabiendo que esta función es el exponencial. Por lo tanto, u de x va a ser igual a la exponencial de la integral de f de x diferencial de x. Y con esto nosotros podemos obtener la solución del primer caso para este tipo de ecuaciones diferenciales, ocupando el concepto del factor integrante. Ahora, un segundo caso. ¿Qué sucede si nuestra función u solamente depende de la variable y? Pues, de ser este el caso, pues sabemos entonces que de la ecuación número 3, la derivada de u respecto de x, como u depende solamente de y, tiene que ser 0. Por lo tanto, el término del lado izquierdo de la ecuación número 3, que involucra a n de x, tiene que ser 0. Y nos sobrevive el primer término, que sería esta expresión. Luego, entonces, si nosotros separamos variables, es decir, aquí el proceso de separación de variables es algo sencillo. Este término que está multiplicando pasa dividiendo. Este término que está multiplicando pasa dividiendo hacia el otro lado. Y reacomodamos los signos de esta expresión, es decir, si de aquí le pongo un menos, aquí tendría que venir menos, y este sería más. Y listo, se separan las variables de esta ecuación diferencial. Y nos quedaría algo de este estilo. Entonces, si nosotros integramos esta ecuación respecto a y, definiendo que esto es una función, todo esto, una función que depende de y, la cual vamos a llamar g de y, al hacer el proceso de integración, vamos a obtener nuestra función g. Y nuevamente, este término aquí no va. Una vez que tenemos g, y nosotros sabemos cuál es la forma de la integral, entonces nosotros también podemos saber que para el caso que nosotros queremos obtener la solución de la separación de variables, es decir, nuestra separación de variables era esta misma ecuación, pero sin considerar
lo que son las integrales e integramos de este lado, esto nos va a involucrar que esta parte de la ecuación integral está completa, es decir, tenemos como variable de integración la función u de y, ¿sí? Y tenemos 1 sobre u de y, diferencial de u de y la integral de todo eso. Como está completa, la integramos y esto va a generar un logaritmo natural de la función u de y. Y del otro lado, como no sabemos quién es precisamente esta función g de y, se queda la integral expresada tal cual. Una vez que tenemos esta expresión y queremos obtener la solución de u de y, lo que hacemos es obtener el inverso nuevamente de lo que es la función logarítmica, sabiendo que el inverso de esta función logarítmica es la exponencial. Por lo tanto, la solución cuando u de x, y solamente depende de y, es decir, x igual con 0, para este caso, va a ser esta integral, que es el factor de integración para el caso número 2. Muy bien, entonces ya hemos abordado dos casos de este tipo de ecuaciones diferenciales. El tercer caso es aquel que se ve en la mayoría de los ejercicios, ¿sí? De hecho, en muchos de los ejercicios se puede observar el caso en que existe el producto entre dos funciones. Una función que depende de x y una función que depende de y. Por lo tanto, la función u, que va a estar manejando el factor integrante o el factor de integración, va a estar determinado por la multiplicación de estas dos funciones, f de x y g de y, que al reemplazarlo sobre la ecuación número 3, sabemos que u de x, y lo vamos a estar cambiando por f de x y g de y, que sería este término y este término. En esas tres partes teníamos u de x, y sobre la ecuación número 3. Es decir, esto va a ser equivalente si nosotros abrimos los paréntesis de esto, esta derivada solamente depende de y, entonces f de x es constante y puede salir de la derivada y tenemos la m de x, y por f de x derivada de g de y respecto de y, una derivada parcial, menos n de x, y, en este caso g de y no depende de nuestra variable de diferenciación, entonces sale de la derivada parcial y tendríamos n de y de x, y, que multiplica a g de y por la derivada parcial de f de x respecto a x. Y de este lado, pues solamente se cambia f de x por g de y con la función u de x, y. Y tendríamos esta equivalencia, que es lo mismo que les acabo de comentar. Ahora, esta expresión la podemos reescribir. Y prácticamente lo que hacemos es que este término que está aquí, lo vamos a despejar hacia el otro lado, y este término que está acá, lo despejamos hacia allá, ¿sí? Considerando que están sumando, pasan restando, para ambos lados de la ecuación. Y obtenemos esa misma expresión, que es equivalente a la anterior. Una vez que tenemos esa equivalencia, lo siguiente sería despejar los términos que multiplican a la función. Es decir, si abrimos paréntesis, esta f de x va a estar y g de y van a estar multiplicando a estas dos funciones, ¿sí? Pero lo que se puede hacer es despejar directamente este término hacia acá. Están multiplicando, pasarían dividiendo. Por lo tanto, una vez que se despejan, esto me queda entre f de x, g de y. Esta g con esta g se eliminan, y de este lado me queda f de x, g de y. Por lo tanto, la f de este lado con esta f se van a eliminar. Por lo tanto, la ecuación diferencial que vamos a estar asociando al problema de una ecuación diferencial exacta va a estar determinada por esta ecuación, que es la número 4, donde m y n son funciones conocidas, ¿sí?, de la ecuación asociada
número 3. Y por inspección se puede determinar cada una de las funciones f y y para obtener lo que es el concepto del factor integrante. Y por último, el caso número 4. Este es el caso número 4, que es para ciertos ejercicios, su factor integrante puede ser determinado con una función u de x, y, que va a estar asociado a x elevado a la n, y a la m, donde m y n se determinan mediante la condición necesaria y suficiente de las ecuaciones diferenciales exactas. Y con esto terminamos la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y en la siguiente sesión estaremos trabajando con los ejemplos asociados a lo que es el factor integrante.